Capítulo 5. La multiplicidad de Asia. Asia y Europa. Diferentes conceptos del equilibrio de poder. El término Asia atribuye una coherencia engañosa a una región muy diversa. Hasta la llegada de las potencias occidentales modernas, ninguna lengua asiática tenía una palabra para nombrar a Asia. Ninguno de los pueblos que hoy constituyen los casi 50 estados soberanos asiáticos se concebían a sí mismos habitando un único continente o región que presupusiera solidaridad hacia todos los otros. En cuanto a Oriente, nunca ha presentado claramente un paralelismo con Occidente. No ha habido una religión común, ni siquiera una escindida en diferentes ramas como ocurre con el cristianismo en Occidente. El budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo gozan de gran difusión en distintas partes de Asia. No existe el recuerdo de un imperio común comparable al de Roma. A lo largo y a lo ancho del noreste, el este, el sudeste, el sur y el centro de Asia, las guerras de la historia moderna han hecho más profundas, en ocasiones amargamente, las grandes diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas, sociales y culturales imperantes. El mapa político y económico de Asia ilustra el complejo tapiz de la región. Comprende países industrial y tecnológicamente avanzados como Japón, la República de Corea y Singapur, cuyas economías y estándares de vida rivalizan con los de Europa. 3 países de dimensión continental como China, India y Rusia, 2 grandes archipiélagos, además de Japón, Filipinas e Indonesia, compuestos por miles de islas que flanquean las principales rutas marítimas. 3 naciones antiguas con una población similar en número a la de Francia o Italia, Tailandia, Vietnam y Birmania. La inmensa Australia y la rural Nueva Zelanda, con poblaciones mayormente de ascendencia europea, y Corea del Norte, una dictadura familiar estalinista carente de industria y tecnología, excepto por su programa de armas nucleares. Una gran población mayoritariamente musulmana prevalece en Asia Central, Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Malasia e Indonesia, y existen minorías musulmanas cuantiosas en India, China, Birmania, Tailandia y Filipinas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el orden global fue predominantemente europeo, diseñado para mantener un difícil equilibrio de poder entre los países europeos más importantes. Fuera de su continente, los estados europeos fundaron colonias y justificaron sus acciones con varias versiones de su llamada misión civilizadora. Desde la perspectiva del siglo XXI, cuando las naciones asiáticas están creciendo en riqueza, poder y confianza en sí mismas, puede parecer inverosímil que el colonialismo cobrara tanta fuerza, o que sus instituciones fueran consideradas un mecanismo normal de la vida internacional. Los factores materiales, por sí solos, no logran explicarlo. La sensación de misión y cierto impulso psicológico intangible también desempeñaron un papel en esto. Desde los albores del siglo XX, los opúsculos y tratados de las potencias coloniales revelan una extraordinaria arrogancia, al extremo de considerarse con el derecho de configurar un orden mundial con sus principios. Los relatos condescendientes sobre China e India definían la misión europea: educar a las culturas tradicionales para que alcanzaran niveles más elevados de civilización. Administradores europeos con aparatos burocráticos
relativamente pequeños, retrasaron las fronteras de antiguas naciones, sin tener en cuenta que esa podía ser una acción anormal, no deseada o ilegítima. En los albores de lo que hoy se conoce como la Edad Moderna, en el siglo XV, un Occidente seguro de sí, litigante y territorialmente dividido, zarpó a explorar el globo con la misión de mejorar, explotar y civilizar las tierras que encontrara. Impuso a los pueblos que fue encontrando visiones de la religión, la ciencia, el comercio, el gobierno y la diplomacia, producto de la experiencia histórica occidental a la que consideraban la cima de los logros humanos. Occidente se expandió con los sellos distintivos típicos del colonialismo: avaricia, chauvinismo cultural, ansias de gloria. Pero también es cierto que sus mejores elementos intentaron liderar una suerte de tutoría global en un método intelectual que estimulaba el escepticismo y un cuerpo de prácticas diplomáticas que incluían la democracia. Esto provocó que, tras largos periodos de subyugamiento, los pueblos colonizados al final exigieran y lograran la autodeterminación. Incluso durante sus depredaciones más brutales, las potencias expansionistas tenían la idea, sobre todo Gran Bretaña, de que en algún momento los pueblos conquistados comenzarían a compartir los frutos de un sistema global común. Cuando por fin renunció a la sórdida práctica de la esclavitud, Occidente generó algo que no había generado ninguna otra civilización esclavista: un movimiento de abolición global, basado en la convicción de una humanidad común y en la dignidad intrínseca al individuo. Gran Bretaña, rechazando su anterior práctica del despreciable comercio, tomó la delantera para que se cumpliera esta nueva norma de dignidad humana, aboliendo la esclavitud en su imperio e impidiendo el paso de los barcos negreros en alta mar. Esta peculiar combinación de conducta autoritaria, pericia tecnológica, humanitarismo idealista y fermento intelectual revolucionario resultó ser uno de los factores que dieron forma al mundo moderno. Con la excepción de Japón, el continente asiático fue una víctima, y no un actor, del orden internacional impuesto por el colonialismo. El tamaño de China impidió su colonización completa, pero su gobierno perdió el control sobre aspectos claves de los asuntos internos. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Asia tenían políticas subordinadas a las potencias europeas, o en el caso de Filipinas, a Estados Unidos. Las condiciones para una diplomacia al estilo westfaliano solo surgieron con la descolonización que siguió a la devastación del orden europeo tras las dos guerras mundiales. El proceso de emancipación del orden regional dominante fue violento y sangriento. La Guerra Civil China, de 1927 a 1949, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la confrontación sino-soviética, que duró aproximadamente de 1955 a 1980, las guerrillas revolucionarias insurgentes en todo el sudeste asiático, la Guerra de Vietnam, 1961 a 1975, 4 guerras entre India y Pakistán, en 1947, 1965, 1971 y 1999. Una guerra entre China e India en 1962. Una guerra chino-vietnamita en 1979. Y las devastaciones de la organización genocida Jemeres Rojos, de 1975 a 1979. Después de varias décadas de guerra y revueltas revolucionarias, Asia se ha transformado espectacularmente.
el ascenso de los tigres asiáticos, evidente desde 1970, y que comprende a Hong Kong, la República de Corea, Singapur, Taiwán y Tailandia, trajo prosperidad y dinamismo económico. Japón adoptó las instituciones democráticas y construyó una economía que rivaliza con las de las naciones occidentales, y en algunos casos las supera. En 1979, China cambió de rumbo, y bajo Deng Xiaoping proclamó una política exterior no ideológica y una política de reformas económicas que, continuada y acelerada por sus sucesores, ha tenido un profundo efecto transformador sobre ese país y el resto del mundo. A medida que se desplegaban estos cambios, parecía prevalecer en Asia una política exterior basada en los intereses nacionales y sustentada en los principios westfalianos. A diferencia de lo que ocurre en Oriente Próximo, donde casi todos los estados son amenazados por agresivos cuestionamientos de su legitimidad, en Asia, el Estado funciona como la unidad básica de la política internacional y nacional. Las diversas naciones que emergieron del periodo colonial por lo general afirmaron mutuamente sus soberanías y se comprometieron a no interferir en los asuntos internos de las otras. Respetaron las normas de las organizaciones internacionales y construyeron organizaciones económicas y sociales interregionales. Con este espíritu, un funcionario militar chino de alto rango, el jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército Popular de Liberación, el general Qi Jianguo, escribió en una importante reseña política de enero de 2013 que uno de los principales desafíos de la era contemporánea era sostener el principio básico de las relaciones internacionales modernas firmemente establecido por el Tratado de Westfalia de 1648, en especial los principios de soberanía e igualdad. Asia ha emergido como uno de los herederos más importantes del sistema westfaliano. Pueblos históricos, y a menudo históricamente antagónicos, están organizándose como estados soberanos y organizando sus estados como grupos regionales. En Asia, mucho más que en Europa, por no hablar de Oriente Próximo, las máximas de orden internacional del modelo westfaliano han encontrado su expresión contemporánea. Incluidas las doctrinas cuestionadas por muchos en Occidente, por considerarlas excesivamente focalizadas en el interés nacional o insuficientemente atentas a la protección de los derechos humanos. La soberanía, en muchos casos obtenida no hace mucho del gobierno colonial, adquiere aquí un carácter absoluto. La meta de la política estatal no es trascender el interés nacional, como proponen los conceptos de moda en Europa o en Estados Unidos, sino perseguirlo enérgicamente y con convicción. Todos los gobiernos descartan las críticas foráneas a sus prácticas internas por considerarlas un síntoma de la tutela colonial hace poco superada. Así, aunque las acciones internas de los estados vecinos se perciban como excesos, como ha ocurrido por ejemplo en Birmania, solo suscitan una serena intercesión diplomática, pero nunca una presión abierta, ni mucho menos una intervención por la fuerza. Al mismo tiempo, el elemento de amenaza implícita está siempre presente. China afirma explícitamente, y otros actores de manera implícita, que optará por la fuerza militar en la persecución de sus intereses nacionales, centrales. Los presupuestos en partidas militares aumentan. Las rivalidades nacionales, como en el mar de China del Sur o en aguas del noreste asiático, se han manejado en general según los métodos de la diplomacia europea decimonónica. El empleo de la fuerza no ha sido excluido, pero su aplicación sí restringida, aunque tenuemente con el correr de los años. La jerarquía, no la igualdad soberana,
fue históricamente el principio organizador de los sistemas internacionales de Asia. El poder se demostraba en la deferencia mostrada a un gobernante y a las estructuras de autoridad que reconocían su supremacía, no en el trazado de fronteras específicas sobre un mapa. Los imperios propagaban su comercio y su estructura política, solicitando el alineamiento de unidades políticas más pequeñas. Para los pueblos que existían en la encrucijada de dos o más órdenes imperiales, el camino hacia la independencia a menudo consistía en declararse nominalmente como subordinado en más de una esfera, un arte hoy todavía recordado y practicado en algunos ambientes. Para los sistemas diplomáticos históricos de Asia, ya estuvieran basados en el modelo chino o en el hindú, la monarquía era una expresión de divinidad, o en el peor de los casos, una suerte de autoridad paternal. Se creía que los países superiores debían recibir muestras tangibles de tributo de sus inferiores. Teóricamente, esto no dejaba lugar a la ambigüedad en cuanto a la naturaleza de las relaciones regionales de poder, suscitando una serie de alineamientos rígidos. Sin embargo, en la práctica, estos principios eran aplicados con notable fluidez y creatividad. En el noreste asiático, el reino de Ryukyu pagó tributo durante un tiempo a Japón y China. Las tribus de las colinas septentrionales de Birmania se aseguraron una forma de autonomía de facto, prometiendo lealtad simultánea a la corte real birmana y al emperador chino, por lo general sin molestarse en seguir los dictados de ninguno de los dos. Durante siglos, Nepal mantuvo una postura diplomática de hábil equilibrio entre las dinastías gobernantes de China y la India, enviando cartas y obsequios que eran interpretados como un tributo en China, pero que Nepal consideraba una evidencia de intercambio entre iguales. Y luego, manteniendo un lazo especial con China, que funcionó como garante de la independencia de Nepal frente a la India. Tailandia, considerada un objetivo estratégico por los imperios occidentales expansionistas en el siglo XIX, directamente evitó la colonización mediante la estrategia aún más elaborada de sostener vínculos cordiales con todas las potencias extranjeras a la vez, recibiendo en su corte a los consejeros de múltiples estados occidentales rivales, incluso mientras enviaba misiones de tributo a China, y retenía a los sacerdotes hinduistas de ascendencia india para la casa real. La agilidad intelectual y la capacidad de contención emotiva exigidas por esta estrategia equilibradora resultaban todavía más notables si se tiene en cuenta que el rey tailandés era considerado una figura divina. Cualquier concepto de un orden regional resultaba demasiado vinculante para la flexibilidad que exigía la diplomacia. Contra este trasfondo de legados sutiles y diversos, la red de estados soberanos westfalianos en el mapa de Asia ofrece un cuadro demasiado simplificado de las realidades regionales. No puede captar la diversidad de aspiraciones que convergen en los líderes, ni esa combinación de puntilloso respeto por la jerarquía y el protocolo, y capacidad de maniobra que caracteriza a buena parte de la diplomacia asiática. Es el marco fundamental de la vida internacional en Asia, pero el Estado también está imbuido de un conjunto de legados culturales, acaso más diversos e inmediatos que los de cualquier otra región. Esto se hace evidente en los casos de dos de las naciones más importantes de Asia, India y Japón. Japón. De todas las entidades históricas, políticas y culturales de Asia, Japón fue la primera en reaccionar, y de lejos más decididamente,
ante la expansión occidental en el mundo. Situado en un archipiélago a varios cientos de kilómetros del continente asiático, en el cruce más estrecho, durante mucho tiempo, cultivó sus tradiciones y su peculiar cultura en el aislamiento. Dotado de una casi homogeneidad étnica y lingüística y una ideología oficial que promulgaba la ascendencia divina del pueblo japonés, Japón transformó esa convicción en su identidad única en una suerte de compromiso cuasi religioso. Esta sensación de peculiaridad le otorgó gran flexibilidad para ajustar sus políticas a su concepción de la necesidad estratégica nacional. En menos de un siglo, después de 1868, Japón pasó del aislamiento total a la apropiación extensiva de algunos avances de los estados occidentales aparentemente más modernos. De Alemania, el ejército. De Gran Bretaña, la marina y las instituciones parlamentarias. De los audaces intentos de construir un imperio al pacifismo, y de ahí a una nueva postura de gran potencia. Del feudalismo a distintas formas de autoritarismo occidental, y de ahí a abrazar la democracia, sin dejar de entrar y salir de los órdenes mundiales, primero occidental, después asiático, ahora global. Y en todo esto, siempre convencido de que su misión nacional no se diluiría por el hecho de adaptar las técnicas e instituciones de otras sociedades. Por el contrario, una adaptación exitosa no hacía más que reforzarla. Durante siglos, Japón existió en los márgenes del mundo chino, apropiándose de numerosos rasgos de su religión y su cultura. Pero a diferencia de la mayoría de las sociedades en la esfera cultural china, transformó los rasgos apropiados en patrones japoneses y nunca los fusionó con una obligación jerárquica hacia China. La posición poco acomodaticia de Japón fue muchas veces un motivo de consternación para la corte china. Otros pueblos asiáticos aceptaban las premisas y el protocolo del sistema de tributos, la subordinación simbólica al emperador chino, mediante la cual el protocolo chino ordenaba el universo, y llamaban tributo a su comercio para obtener acceso a los mercados chinos. Respetaban, al menos en sus intercambios con la corte china, el concepto confuciano del orden internacional, una jerarquía familiar cuyo patriarca era China. Japón estaba lo bastante cerca geográficamente como para entender en el fondo este léxico, y en líneas generales aceptaba de manera tácita el orden mundial chino como una realidad regional. En cuestiones de comercio o intercambio cultural, las misiones japonesas seguían la etiqueta establecida de un modo suficientemente fiel para que los funcionarios chinos interpretaran su actitud como una evidencia de la aspiración de Japón de formar parte de una jerarquía común. Pero en una región escrupulosamente atenta a las gradaciones de estatus implícitas en las decisiones protocolares mínimas, como la única palabra que podía utilizarse para referirse al gobernante, el modo como se enviaba una carta formal o el estilo de fecha de calendario en un documento oficial, Japón rehusaba coherentemente a ocupar un papel formal en el sistema de tributos sinocéntrico. Deambulaba por los márgenes del orden jerárquico mundial chino, insistiendo periódicamente en su igualdad y en algunos momentos incluso en su superioridad. En la cima de la sociedad japonesa y su propia visión del orden mundial estaba el emperador de Japón, quien, al igual que el emperador chino, era concebido como hijo del cielo, un intermediario entre lo humano y lo divino. Este título, insistentemente exhibido en los despachos japoneses a la corte china, era un desafío directo a la cosmología del orden mundial chino,
que postulaba al emperador de China como único vértice de la jerarquía humana. Además de este estatus, cuya importancia trascendente estaba por encima y más allá de todo lo que hubiera podido reclamar cualquier sacro emperador romano en Europa, la filosofía política tradicional de Japón postulaba otra distinción, que los emperadores japoneses eran deidades que descendían de la diosa del sol, Amaterasu, quien había dado a luz al primer emperador y dotado a sus sucesores con el derecho eterno de gobernar, según las crónicas de la legítima sucesión de los soberanos divinos del siglo XVI. Japón es el país divino. El ancestro celestial plantó sus cimientos, y la diosa del sol entregó a sus descendientes para que reinaran allí por siempre y para siempre. Esto solo es verdad para nuestro país, y no puede encontrarse nada parecido en tierras extranjeras. Por eso lo llaman el país divino. La posición insular de Japón le daba un buen margen para decidir si participar o no en los asuntos internacionales. Durante muchos siglos permaneció al margen de los asuntos asiáticos, cultivando sus tradiciones militares a través de combates internos y admitiendo a discreción el comercio y la cultura foráneos. A fines del siglo XVI, Japón intentó reposicionarse de una manera tan repentina y ambiciosa que al principio sus vecinos no lo tomaron en serio, por inverosímil. El resultado fue uno de los más grandes conflictos militares de Asia, cuyas consecuencias regionales continúan siendo tema de vívida remembranza y disputa, y cuyas lecciones, de haberlas aprendido, podrían haber modificado la conducta de Estados Unidos en la Guerra de Corea en el siglo XX. En 1590, el guerrero Toyotomi Hideyoshi, habiendo vencido a sus rivales, unificado Japón y terminado con más de un siglo de conflicto civil, anunció un plan todavía más grandioso. Reclutaría el ejército más numeroso del mundo, marcharía sobre la península de Corea, conquistaría China y subyugaría al mundo. Envió una carta al rey de Corea anunciando su intención de llegar al país del Gran Ming y obligar al pueblo a adoptar nuestras maneras y costumbres, pidiéndole su ayuda. Cuando el rey se negó y lo advirtió contra la empresa, mencionando la relación inseparable entre el Reino Medio y nuestro reino, y citando el principio confuciano de que invadir otro estado es un acto del que los hombres de cultura y logros intelectuales deberían avergonzarse. Hideyoshi invadió con 160,000 hombres y unos 700 navíos. Esta fuerza masiva arrasó con las defensas iniciales y al principio marchó velozmente sobre la península. Su avance se vio frenado por la decidida resistencia naval organizada por el almirante coreano Ji Sun-sin, que cortó las líneas de abastecimiento de Hideyoshi y distrajo a las fuerzas invasoras con batallas sobre la línea de la costa. Cuando las fuerzas japonesas llegaron a Pyongyang, cerca del estrecho cuello septentrional de la península, y hoy capital de Corea del Norte, China intervino con decisión para impedir que su estado tributario fuera arrasado. Un ejército expedicionario chino de entre 40,000 y 100,000 hombres cruzó el río Yalu y rechazó a las fuerzas japonesas hasta la lejana Seúl. Tras 5 años de negociaciones no concluyentes y combates devastadores, Hideyoshi murió. El ejército invasor se retiró y el statu quo anterior fue restaurado. Los que dicen que la historia nunca se repite tendrían que comparar la resistencia china a los designios de Hideyoshi con la que encontró Estados Unidos en la Guerra de Corea, casi 400 años después. Tras el fracaso de esta empresa, Japón cambió de rumbo, recluyéndose todavía más.
bajo la política de país cerrado, que duró más de 2 siglos, Japón sencillamente se abstuvo de participar en cualquier orden mundial. Solo mantenía relaciones de Estado a Estado con Corea, y en condiciones de estricta igualdad diplomática. Los comerciantes chinos tenían permiso para operar en algunos lugares específicos, pero no existían relaciones oficiales chino-japonesas porque no podía idearse ningún protocolo que satisficiera el amour propre de ambas partes. El comercio exterior con los países europeos estaba restringido a unas pocas ciudades costeras específicas. En 1673, todos habían sido expulsados, excepto los holandeses, que quedaron confinados a una sola isla artificial frente al puerto de Nagasaki. En 1825, los recelos respecto de las potencias marítimas occidentales eran tan grandes que las autoridades militares que gobernaban Japón promulgaron un edicto para expulsar a los extranjeros a cualquier precio, y declararon que todo navío extranjero que se acercara a las costas japonesas debería ser expulsado incondicionalmente, por la fuerza si era necesario. Sin embargo, todo esto no fue sino el preludio de otro cambio drástico, por el cual Japón literalmente se catapultó al orden mundial, desde hacía 2 siglos, en su mayoría occidental, y se transformó en una gran potencia moderna según los principios westfalianos. El detonante fue cuando Japón, en 1853, se vio ante 4 barcos navales enviados desde Norfolk, Virginia, para una expedición que desobedeció deliberadamente los edictos de aislamiento al entrar en la bahía de Tokio. El oficial al mando, el comodoro Matthew Perry, llevaba una carta del presidente Millard Fillmore al emperador de Japón, que insistía en entregar en persona a los representantes imperiales en la capital japonesa, en una violación de 2 siglos de derecho y el protocolo diplomático japoneses. Japón, que tenía al comercio exterior en tan poca estima como China, no podía sentirse particularmente satisfecho con la carta del presidente, donde se le informaba al emperador, al que Fillmore se dirigía llamándolo mi gran y buen amigo, que el pueblo estadounidense piensa que si su Majestad Imperial estuviera dispuesto a cambiar las antiguas leyes para permitir el libre comercio entre los 2 países, sería sumamente beneficioso para ambos. Fillmore disfrazó lo que era un ultimátum de facto con una propuesta pragmática típicamente norteamericana para ver si las leyes de aislamiento establecidas, hasta entonces descritas como inmutables, podían aflojarse un poco a título de prueba. Si a su Majestad Imperial ¿no le parece seguro derogar las antiguas leyes que prohíben el comercio exterior? Estas podrían ser suspendidas durante 5 o 10 años para poner a prueba el experimento. Si éste no resulta ser tan beneficioso como esperamos, las antiguas leyes podrán ser restauradas. Estados Unidos con frecuencia limita sus tratados con estados extranjeros a unos pocos años y luego los renuevan o no, según prefieran. Los destinatarios japoneses del mensaje lo interpretaron como un desafío a su concepto del orden político e internacional. No obstante, reaccionaron con la reservada compostura de una sociedad que ha experimentado y estudiado lo efímero de las empresas humanas durante siglos, conservando, sin embargo, su naturaleza esencial. Teniendo en cuenta la potencia de fuego absolutamente superior de Perry, los cañones y armas de fuego japoneses apenas habían cambiado en 2 siglos, mientras que los barcos de Perry estaban equipados con artillería naval de última generación, capaz, como luego lo demostraría sobre la línea costera japonesa, de disparar proyectiles explosivos. Los dirigentes japoneses
llegaron a la conclusión de que la resistencia directa a los barcos negros sería inútil. Confiaron en la cohesión de su sociedad para asimilar el impacto y mantener su independencia a través de esa cohesión. Prepararon una respuesta exquisitamente cortés, explicando que, si bien los cambios que pedía Estados Unidos estaban sumamente prohibidos por las leyes de nuestros ancestros imperiales, no obstante, continuar atados por las antiguas leyes equivalente a malinterpretar el espíritu de la época. Reconociendo que estaban gobernados ahora por una necesidad imperativa, los representantes japoneses aseguraron a Perry que estaban dispuestos a satisfacer casi todas las exigencias de Estados Unidos, incluida la construcción de un nuevo puerto con capacidad para acoger a los barcos norteamericanos. Japón extrajo del desafío occidental una conclusión contraria a la que extrajo China tras la aparición de un enviado británico en 1793, que analizaremos en el siguiente capítulo. China reafirmó su postura tradicional de rechazar al intruso con distante indiferencia, cultivando al mismo tiempo las típicas virtudes chinas, confiando en que la vasta extensión de su población y su territorio y el refinamiento de su cultura prevalecerían al final. Japón se propuso, con estudiada atención a los detalles y mediante un sutil análisis del equilibrio de fuerzas materiales y psicológicas, ingresar en un orden internacional basado en los conceptos occidentales de soberanía, libre comercio, derecho internacional, tecnología y poder militar, aunque con el propósito de acabar con la dominación extranjera. Cuando una nueva facción llegó al poder en 1868, prometiendo venerar al emperador y expulsar a los bárbaros, anunciaron que lo harían dominando los conceptos y las tecnologías de los bárbaros y participando como iguales en el orden mundial westfaliano. La coronación del nuevo emperador Meiji fue acompañada por el juramento del Acta Constitutiva, por la cual la nobleza se comprometió a llevar a cabo un ambicioso programa de reformas que incluía procedimientos para que todas las clases sociales fueran alentadas a participar. Preveía la convocatoria de asambleas deliberantes en todas las provincias, la afirmación del juicio justo y el compromiso de satisfacer las aspiraciones de la población. Confiaba en el consenso nacional, que ha sido una de las principales fuerzas, quizá el rasgo más distintivo de la sociedad japonesa. Por este juramento, afirmamos que nuestro objetivo es la creación de la riqueza nacional sobre una base amplia y dentro del marco de la Constitución y las leyes. Se convocarán asambleas deliberativas y todas las cuestiones se decidirán por debate abierto. Todas las clases, altas y bajas, se unirán para hacerse cargo enérgicamente de los asuntos del Estado. El pueblo de a pie, no menos que los funcionarios civiles y militares, tendrá permitido perseguir su propia vocación para que no haya descontento. Las malas costumbres del pasado serán eliminadas y todo estará basado en las justas leyes de la naturaleza. Se buscará el conocimiento en todo el mundo para fortalecer los fundamentos del gobierno imperial. Desde entonces, Japón se embarcaría en la construcción sistemática de ferrocarriles, una industria moderna, una economía orientada a las exportaciones y un ejército moderno. En medio de todas estas transformaciones, la singularidad de la cultura y la sociedad japonesas preservarían la identidad japonesa. Los resultados de este drástico cambio de rumbo llevarían a Japón a engrosar las filas de las potencias globales en cuestión de décadas. En 1886,
A raíz de una pelea entre marineros chinos y la policía de Nagasaki, un moderno barco de guerra chino de fabricación alemana puso proa a Japón, forzando una resolución. Una década más tarde, Japón llevaba la delantera, gracias a la construcción y el entrenamiento navales intensivos. Cuando en 1894 una disputa por la relativa influencia japonesa y china sobre Corea terminó en guerra, Japón prevaleció decisivamente. Los términos de la paz incluyeron el fin del señorío chino sobre Corea, lo que dio origen a nuevas contiendas entre Japón y Rusia, y la cesión de Taiwán, que Japón gobernaba como una colonia. Japón aplicó las reformas con tanto vigor que las potencias occidentales pronto se vieron obligadas a abandonar el modelo de extraterritorialidad. Su derecho a juzgar a sus propios ciudadanos en Japón bajo sus propias leyes, no bajo las locales, que ya habían aplicado en China. Gran Bretaña, la potencia occidental preeminente, a través de un tratado que hizo historia, comprometió a los súbditos británicos en Japón a regirse por la jurisdicción japonesa. En 1902, el Tratado Británico fue transformado en alianza militar, el primer alineamiento estratégico formal entre una potencia asiática y otra occidental. Gran Bretaña buscó esta alianza para contrapesar las presiones de Rusia sobre la India. El objetivo de Japón era acabar con las aspiraciones rusas de dominar Corea y Manchuria y tener libertad de maniobra en el futuro. 3 años después, Japón asombró al mundo derrotando al Imperio ruso en una guerra. Era la primera derrota de un país occidental por un país asiático en el periodo moderno. En la Primera Guerra Mundial, Japón se unió a las potencias de la Entente y tomó bases alemanas en China y el Pacífico Sur. Japón había llegado como la primera gran potencia no occidental a la edad contemporánea. Era aceptado como un igual militar, diplomático y económico por los países que hasta ese momento habían dado forma al orden internacional. Pero había una diferencia importante. Del lado japonés, las alianzas con los países occidentales no estaban basadas en objetivos estratégicos comunes, sino en la necesidad de expulsar a sus aliados europeos de Asia. Cuando Europa quedó exhausta después de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes japoneses llegaron a la conclusión de que un mundo asolado por los conflictos bélicos, la crisis financiera y el aislacionismo norteamericano favorecía una expansión imperial que aspiraba a imponer su hegemonía en Asia. El Japón imperial separó a Manchuria de China en 1931, estableciéndola como un estado satélite japonés bajo el emperador chino exiliado. En 1937, Japón le declaró la guerra a China para anexionarse territorio chino, en nombre de un nuevo orden en Asia, y luego de la esfera de coprosperidad del este asiático, Japón se las ingenió para crear su propia esfera de influencia anti-westfaliana, un bloque de naciones asiáticas liderado por los japoneses y libre e independiente de las potencias occidentales, jerárquicamente organizado para posibilitar que todas las naciones encuentren su propio lugar en el mundo. En este nuevo orden, la soberanía de otros estados asiáticos quedaría bajo la tutela de Japón. Los miembros del orden social establecido habían quedado tan exhaustos después de la Primera Guerra Mundial y estaban demasiado preocupados por la creciente crisis europea como para resistirse. Un solo país occidental se interpuso en el camino del designio japonés: Estados Unidos, el mismo que había obligado a Japón a abrir sus puertas menos de un siglo atrás,
como si la historia tuviera un desarrollo novelístico, las primeras bombas de una guerra entre ambos países cayeron en territorio estadounidense en 1941, cuando los japoneses lanzaron un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. La movilización estadounidense en el Pacífico, al final, culminó en el uso de 2 armas nucleares, el único uso militar de este tipo de armas hasta la fecha, que resultó en la rendición incondicional de Japón. Japón se adaptó a la debacle con métodos similares a los usados en su momento con el Comodoro Perry. Resiliencia sostenida por un indomable espíritu nacional, basado en una cultura nacional peculiar. Para restaurar la nación japonesa, los dirigentes de posguerra de Japón, casi todos ellos habían prestado servicio público en las décadas de 1930 y 1940, definieron la rendición como una adaptación a las prioridades estadounidenses. Por cierto, Japón usó la autoridad del régimen de ocupación norteamericano para modernizar a fondo y recuperarse más rápidamente de lo que podía haberlo hecho, apelando solo al esfuerzo nacional. Renunció a la guerra como un instrumento de política nacional. Afirmó los principios de la democracia constitucional y reingresó en el sistema internacional de estados como un aliado de Estados Unidos, aunque discreto y más visiblemente preocupado por su resurgimiento económico que por participar en la gran estrategia. Durante casi 7 décadas, esta nueva orientación se ha demostrado un buen anclaje de la estabilidad asiática y la paz y la prosperidad globales. La posición de posguerra de Japón ha sido definida reiteradas veces como un nuevo pacifismo. En realidad era bastante más compleja. Sobre todo reflejaba aquiescencia hacia el predominio estadounidense y una evaluación, ya fuera del panorama estratégico, ya fuera de los imperativos de supervivencia y éxito a largo plazo de Japón. La clase gobernante japonesa de posguerra aceptó la constitución redactada por las autoridades de la ocupación estadounidense, con su inflexible prohibición de cualquier acción militar, como una necesidad de las circunstancias inmediatas. Reconoció su orientación liberal democrática y afirmó principios de democracia y de cooperación internacional afines a los sostenidos por las capitales occidentales. Al mismo tiempo, los líderes japoneses adaptaron el rol desmilitarizado de su país a sus objetivos estratégicos a largo plazo. Transformaron los aspectos pacifistas del orden de posguerra de la prohibición contra cualquier clase de acción militar en un imperativo de concentrarse en otros elementos claves de la estrategia nacional, incluida la revitalización económica. Invitaron a las fuerzas estadounidenses a continuar desplegadas en un gran número en Japón. El compromiso de defensa se consolidó con la firma de un tratado de seguridad mutua, cuyo objetivo era disuadir a potencias potencialmente antagónicas, incluida una Unión Soviética que comenzaba a ampliar su presencia en el Pacífico, de ver a Japón como un blanco de acción estratégica. Habiendo establecido el marco de la relación, los dirigentes japoneses del periodo de la Guerra Fría procedieron a fortalecer las capacidades de su país, desarrollando un ejército independiente. El efecto de la primera etapa de la evolución del Japón de posguerra fue alejar su orientación estratégica de las contiendas de la Guerra Fría, liberándola para centrarse en un programa de desarrollo económico transformador. Japón se posicionó legalmente en el campo de las democracias desarrolladas, pero, apelando a su orientación pacifista y su compromiso con la comunidad mundial, rehusó unirse a las luchas ideológicas de la época. El resultado de esta estrategia sutil fue un periodo de crecimiento económico coordinado,
solo equiparado por el periodo posterior a la Revolución Meiji de 1868. 2 décadas después de haber sido destruido por la guerra, Japón se había reconstruido como una gran potencia económica global. Poco después, el milagro japonés comenzó a ser invocado como un desafío potencial al predominio económico estadounidense, aunque empezó a estancarse en la última década del siglo XX. La cohesión social y el sentido de compromiso nacional que posibilitaron esta notable transformación han vuelto a manifestarse en respuesta a desafíos contemporáneos. Hicieron posible que en 2011 el pueblo japonés respondiera a un devastador terremoto, tsunami y crisis nuclear en el noreste del país. Según las estimaciones del Banco Mundial, el desastre natural más costoso en la historia del mundo, con un asombroso despliegue de asistencia mutua y solidaridad nacional. Las dificultades demográficas y financieras han sido tema de búsqueda de evaluación interna y en algunos aspectos han suscitado medidas igualmente audaces. En cada caso, Japón ha utilizado sus recursos con esa tradicional confianza en que su esencia y su cultura nacionales se mantendrían incólumes independientemente de casi cualquier ajuste. Los cambios drásticos en equilibrio de poder serán inevitablemente traducidos por el establishment japonés en una nueva adaptación de su política exterior. El retorno de un liderazgo nacional fuerte bajo el primer ministro Shinzo Abe permite que Tokio actúe con más laxitud y según sus valoraciones. Un informe del gobierno japonés llegó a la conclusión en diciembre de 2013 de que en la medida en que la seguridad ambiental de Japón se torna cada vez más grave, se ha vuelto indispensable para Japón hacer más esfuerzos proactivos acordes al principio de cooperación internacional, entre otros, fortalecer la capacidad de Japón de disuadir y, si fuera necesario, derrotar las amenazas. Frente a un panorama asiático cambiante, Japón expresa un creciente deseo de ser un país normal, con un ejército al que la Constitución no le prohíba entrar en guerra, y una política activa de alianzas. El problema en el orden regional asiático será la definición de normalidad. Como en otros momentos cruciales de su historia, Japón se dirige hacia una redefinición de su rol más amplio en el orden internacional, que seguramente tendrá importantes consecuencias en la región y fuera de ella. En tal proceso, evaluará una vez más, con cuidado, discretamente y sin sentimentalismos, el equilibrio de fuerzas materiales y psicológicas a la luz del ascenso de China, los desarrollos en Corea y su impacto sobre la seguridad de Japón. Examinará la utilidad y los alcances de la alianza con Estados Unidos, benéfica para un amplio espectro de intereses mutuos. También analizará la retirada de Estados Unidos de 3 conflictos militares. Japón realizará este análisis a partir de 3 opciones: la continuación en el empeño de la alianza con el gobierno estadounidense, la adaptación al ascenso de China y la confianza en una política exterior crecientemente nacional. ¿Cuál de las 3 emergerá como dominante? O si la mejor opción será una mezcla de todas, dependerá de la valoración de Japón del equilibrio de poder global, no de las garantías formales estadounidenses, y de su percepción de las tendencias subyacentes. Si Japón llegara a percibir el despliegue de una nueva configuración de poder en su región del mundo, basará su seguridad en su propia evaluación de la realidad, no en alineamientos tradicionales. Por tanto, el resultado depende de cuán creíble le parezca al establishment japonés la política estadounidense en Asia,
y de cómo evalúe el equilibrio general de fuerzas. La dirección a largo plazo de la política exterior de Estados Unidos está tan en cuestión como el análisis de Japón.